Hola, soy José Agustín Peralta y en esta ocasión vamos a analizar estos 4 circuitos que tienen la misma forma y pues cada uno se constituye de una fuente de voltaje de 26 volts en todos estos circuitos y dos resistencias que pues ahí sí los valores varían entre los 4 circuitos. Eh, Hay dos tramos, en cada circuito hay como dos tramos por esta parte en los que no hay corriente, y lo que queremos o la pregunta de cada uno de esos circuitos es ver cuál es la diferencia potencial entre estos dos tramos. Entonces empecemos con este que tenemos acá. Veamos primero la corriente que pasa por aquí. Ya que por estos tramos no hay una corriente, la única, debe haber una única corriente, puesto que aparte de esto solo hay un único tramo, solo hay un único pues trayecto cerrado de circuito, por así decirlo, en el cual va a transitar una única corriente que vamos a denotar I mayúscula, la cual va a salir del positivo de la fuente de voltaje. Esta es I mayúscula, viene por aquí, luego por acá y regresa por el negativo de la batería. O sea que esta corriente I pasa por ambas resistencias, ¿no? Por conservación de la corriente, pues de la carga. Luego, lo que podemos hacer aquí para conseguir el valor de esta corriente es aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en esta trayectoria. Podemos aplicar en sentido horario, en sentido antihorario. No hasta hay que tener claros cuáles son las polaridades de las resistencias. Entonces vamos a aplicar aquí la ley de Kirchhoff de voltaje, con lo cual ley de Kirchhoff de voltaje nos dice que la suma de los voltajes en una trayectoria cerrada tiene que ser igual a 0. En este caso estamos yendo para arriba, que estamos reduciendo el potencial. Estamos aumentando el potencial, ¿no? Estamos yendo del negativo al positivo, ¿no? Estamos aumentando el potencial, lo que pues lo que viene siendo un negativo. Esto es pues B1, ¿no? Es el negativo del B1, ¿no? Entonces B1. Luego, que pues lo podemos expresar por ley de Ohm en términos de esto, ¿no? Luego, tenemos esta resistencia, a la cual vamos a llamarle, primero que nada, esta resistencia 70 ohms vamos a llamarle R1, así en todos los circuitos. A la aquí arriba vamos a llamarle R1 y a esta de acá vamos a llamarle R2, R2, R1, R2, R1 y R2. A este voltaje vamos a llamarlo B. Y pues de paso vamos a nombrar a estos nodos A, B y C. Aquí también A, B y C. A, B y C. A, B y C. Entonces pues ya el voltaje que corresponde a este B1 pues viene siendo el voltaje de C a B, que es el negativo del de B a C. Vamos a referirnosle como el negativo del voltaje B a C. Luego pues tenemos igualmente aumentando el potencial, yendo del menos a más, estamos aumentando el potencial de B a A, que viene siendo el negativo del de A a B. Y por supuesto entonces estamos yendo del más a menos de la fuente de voltaje, lo que significa que estamos reduciendo el potencial. Más B, esto es igual a 0. Luego por supuesto pues todo esto estas dos las podemos expresar por ley de Ohm en términos de la corriente y las resistencias. Entonces esto quiere decir que menos B a C, la cual es esta, pues va pasando la corriente I y pues es multiplicada por esta resistencia de R2. Luego de A a B, que tenemos aquí, pues igual la corriente I multiplicada por la resistencia de R1. Y por último tenemos al voltaje B. Podemos sumar a ambos lados de la ecuación estos dos términos, con lo cual vamos a acabar pues agrupándolos, de forma que R2 más R1 por I es igual a B. De aquí, dividiendo ambos lados sobre R2 más R1, tenemos I es igual
a B entre R2 más R1. Lo cual pues es igual a, tenemos 26 volts entre 70 más 60 que son 130 ohms. Lo cual vamos a calcular. Entonces tenemos el voltaje B de 26 volts sobre la suma de estas, que es 70 más 60 ohms, lo que nos da un quinto de ampere. Un quinto ampere. Entonces con eso podemos aplicar ley de Ohm, por supuesto, aquí, para conseguir cuál es el valor de ese voltaje. Dicho de otra forma, entonces el voltaje de B a C, que viene siendo el voltaje B1, es igual por ley de Ohm a la corriente I por resistencia 2, pero ya tenemos la corriente I, entonces tenemos 60 ohms sobre 5 sobre 5 por ampere, lo cual son pues 4 volts, si no me equivoco. Voy a comprobar. Entonces tenemos 60 sobre 5 volts, lo cual son... Oh no, era sobre... serían 4 volts si fuera sobre 15, pero sobre 5 son 12. Perdón el error. Me confundí. Entonces sí, definitivamente pues son 12 sobre 5, pues no. 12 volts. Entonces, pues sí, concuerda. Entonces tenemos que voltaje 1 es igual a 12 volts. Bien, yendo con este circuito de acá, entonces pues básicamente es lo mismo. Y de hecho esta ecuación que obtuvimos aquí, la cual vamos a marcar en rojo, esta, es consistente para todos los circuitos. ¿Por qué? Incluso para este pues realmente tiene la misma forma. Podemos aplicar la misma trayectoria para aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en el mismo sentido y va a seguir siendo completamente igual. Ahora quizá y podría haber confusiones en que sería válida por ejemplo ese circuito que está invertida la polaridad de la fuente de voltaje. Pues sí, también, ya que aquí pues la corriente no iría hacia acá arriba, sino iría por acá abajo. Y si va por acá abajo, básicamente es añadirle un signo negativo a todos estos voltajes de aquí. Sería añadirles un simple signo negativo, siendo que la trayectoria va de todas igual forma en sentido antihorario. Pero como está igualado a 0, podemos multiplicar ambos lados de la ecuación por menos 1 y vamos a obtener exactamente lo mismo que aquí sin cambiar absolutamente nada de la ecuación. Entonces esta ecuación que tenemos para conseguir la corriente en términos del voltaje y las resistencias que ya conocemos, pues es justa, es válida para todos los circuitos. Entonces simplemente vamos a llegar y vamos a aplicar para cada uno de los circuitos restantes. Entonces tenemos que la corriente aquí, la cual sale, viene por acá, luego por acá, y luego por acá, y por supuesto regresa, es igual a el voltaje, que son, bueno, sí, vamos a escribirlo, voltaje entre resistencia 2 más resistencia 1, lo cual son 26 volts sobre 200 ohms. Lo cual vamos a calcular. Tenemos 26 volts entre 200 ohms, lo cual nos da una corriente de 13 sobre 100 ampere, perdón. Son 13 sobre 100 ampere, lo cual pues es igual a pues, 0.13, ¿no? Ampere. Bien, entonces con eso de igual forma podemos calcular. También esta cosa es consistente, dado que pues es simplemente ley de Ohm. De esta forma pues entonces el voltaje de B a C es igual al voltaje B2 es igual a pues la corriente I que pasa por acá por la resistencia R2 que corresponde a esta, ¿no? Lo cual tenemos entonces 13 sobre 100 ampere por el valor de la resistencia 2 que son 130 ohms
y tenemos 16.9 volts. Entonces, voltaje 2, igual forma, la corriente va acá reduciendo el potencial, lo cual también concuerda con B2. Tenemos que entonces que con signo positivo son 16.9 volts. Muy bien. Luego pues seguimos con este circuito. Como decíamos, esta ecuación es válida. Entonces tenemos que la corriente es igual al voltaje entre la suma de las resistencias. Entonces tenemos 26 volts entre 100 amperes, lo cual son 13 entre 100 ohms. Lo cual entonces la división nos da 13 sobre 50 amperes, lo que es igual a 0.26 amperes. Bien, entonces igual forma, no, de hecho no, pues aquí la corriente es esta que va para acá, ya va en sentido contrario a donde iba, por ejemplo, en este circuito o en el otro de aquí. Entonces aquí pues la corriente de nuevo va para acá y desde luego la polaridad de la resistencia se invierte. Ahora el voltaje de CAB es igual, aplicando la ley de Ohm, pues a esta corriente I por el valor de la resistencia R2, lo cual es el negativo del voltaje B3. Esto por supuesto es igual a pues 13 sobre 50 amperes o 0.26 amperes por 30 ohms. Entonces vamos a multiplicar 0.26 por 30 ohms, 0.26 amperes por 30 ohms, lo que nos da 7.8 volts. Con lo cual el voltaje B3 es igual a menos 7.8 volts. Bien, proseguimos con el cuarto y último circuito que vamos a analizar en esta ocasión. Entonces, de igual forma, vamos a aplicar esta ecuación. La corriente, en este caso, que tiene la misma dirección que en ese circuito, la corriente, pues, esta, que de igual forma se va para acá, viene por aquí y regresa al negativo de la fuente, tiene un valor de pues el voltaje de 26 volts entre la suma de las resistencias R1 y R2, lo cual son pues 26 volts entre 100 ohms, lo que son 0.26 amperes también, ¿no? Aquí hemos obtenido, de hecho, esta es la misma, ¿no? Es de hecho la misma operación, 26 volts entre 100 ohm, y aquí igual 26 volts entre 100 ohm, pues da lo mismo, 0.26 amperes. Luego, pues de igual forma, vamos a aplicar la ley de Ohm. Voltaje de CAB pues es igual a esta corriente I por pues esta resistencia R2. Luego, pues eso es igual a multiplicar 0.26 amperes por 70 ohms, lo que nos da 18.2 volts. Desde luego también que como en ese circuito el voltaje, bueno, la polaridad de esta resistencia R2 está invertida con respecto de este voltaje B4. Entonces este 18.2 volts es menos B4. De forma entonces concluimos que B4 es igual a menos 18.2 volts. Entonces, habiendo respondido a la pregunta de cada uno de estos circuitos, pues con eso terminamos el análisis de estos 4 circuitos.